Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos y a todas. Estamos hoy en un capítulo especial de elecciones a portas del próximo domingo, una elección histórica en Colombia, en un momento donde estamos entre extremos, o bueno, digamos que esa es una narrativa que también vamos a hablar hoy y vamos a cuestionar. Estamos con el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y estamos con Iván Cepeda, los dos candidatos que en segunda vuelta van a decidir quién es el próximo habitante de la Casa Nariño, y estamos haciendo este episodio especial para hablar de los candidatos, del contexto que estamos viviendo y un poco reflexionar alrededor de las propuestas y pensar en el voto de las personas que aún no ha tomado su decisión. Esperamos que esta conversación pueda pues brindarle argumentos a las personas que pues sabemos que no se sienten representadas en ninguna de estas dos posiciones o que no han tomado una decisión y tienen dudas todavía de cara al domingo. Entonces le damos la bienvenida a este episodio al profesor Jorge Aponte de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola Jorge, buenas noches. Hola Hernán, buenas noches para la profesora Estefanía, al profesor Byron, también buenas noches y a todos quienes nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias y un Listo. abrazo. Bien, y también, como lo decía Jorge, tenemos la compañía de la profesora Estefanía y el profesor Byron, también docentes. Estefanía es especialista en geografía, en territorio, ¿cierto, Estefanía? Y Sí, soy desde el territorio, ¿no? Hoy nos acompañas para hablar. sí, ¿Desde dónde justo estás? en esta oportunidad estamos con el profe Byron en una salida de trabajo de campo, un proyecto de investigación, pero pues digamos específicamente estamos transmitiendo desde San Marcos, Sucre, desde La Mojana. Ok, bien. Ahorita pues hablaremos también de las regiones y de cuál es la percepción que tienen desde allá. Bueno, iniciemos esta conversación. Profesor Byron, bienvenido también a este espacio. Buenas noches. Hola, ¿cómo están a todos los que nos escuchan? Bueno, un saludo y esperamos que esta jornada sea bien interesante de diálogos y esclarecimientos sobre todo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, empecemos a hablar. Yo les preguntaría para abrir este episodio, ¿qué podemos pensar de la candidatura de Abelardo Espriella eh, en este momento de la historia de Colombia? ¿A ustedes les parece peligrosa, alarmante? ¿Qué representa de cara al país? Y en un segundo momento también, si quieren abordar, ¿qué representaría también Iván Cepeda en la presidencia de Colombia? Entonces, no sé quién quiera iniciar esta conversación. Pues si quieren yo lo hago rápidamente. Dale. Pues creo, para abrir la conversación me atrevería a decir que, como lo hablábamos en el capítulo anterior, es las intencionalidades que están detrás de cada propuesta, a quien acoge y quienes van quedando por fuera de ese proyecto de país o de ese proyecto también social que está detrás de la propuesta de sociedad. Entonces yo voy a recogerme en un punto que mencionábamos en la conversación previa, y es quienes quedan por fuera de esa propuesta. Entonces ubicar a las mujeres, los derechos pues, de esas colectividades que voy a mencionar, campesinos, en el caso de la propuesta de Abelardo de la Espriella, pero la focalización en la protección sobre todo de unas participaciones económicas de unos sectores específicos que él incluye en su propuesta. Y a propósito un poco como del proyecto de nación, pues también es en esa estructura de país, pues quiénes serían los protagonistas si fuera el caso desde sus iniciativas. Ok. Sí, yo me sumo a lo que mencionaba Estefanía y tratando de hablarle a quienes ojalá nos puedan ver en esta transmisión, quienes no han decidido el voto,
o inclusive quienes tienen alguna duda sobre la candidatura de Iván Cepeda, yo de antemano quiero hacerles desde ya la invitación a sumarse y a votar por Iván Cepeda, diciendo lo siguiente: estamos ante dos candidaturas que no son dos extremos y que inclusive, como les han dicho muchas veces de forma mentirosa, no se trata de dos puntos que demuestren alguna radicalidad. Hay solo una candidatura que es un extremo, que es la extrema derecha, que demuestra una radicalidad puntual, pero la candidatura de Iván Cepeda representa a las víctimas de Colombia, en primer lugar. Él lo ha manifestado públicamente y la decisión de lanzar su candidatura fue una decisión impulsada por varias organizaciones, particularmente por las madres de las víctimas de los falsos positivos en Soacha. Pero además Iván Cepeda viene de un camino, de una trayectoria muy larga del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Ha representado en el Congreso de la República a este sector, no solamente a este sector, sino a otros también, y representa la defensa de los derechos fundamentales de la Carta Constitucional del país, de la Constitución. Se nos ha dicho que es una posición radical, que es una posición inclusive guerrillera, que es una posición o una candidatura que representa la pérdida de la institucionalidad, y es todo lo contrario, porque precisamente su vida política, su vida pública ha sido la defensa de la Constitución política, de los derechos fundamentales que están allí, de la Carta Constitucional, que además tiene unos compromisos a nivel internacional, como es el caso de los acuerdos de paz. Representa entonces en últimas la posibilidad no solamente de continuar y profundizar cambios fundamentales, que no son cambios que impliquen una modificación en la institucionalidad de Colombia, sino por el contrario seguir garantizando derechos para los menos beneficiados. Él lo ha dicho con claridad, retomando una expresión del gobierno mexicano: por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que representa esta candidatura, que al contrario del contendor o la candidatura contraria, ustedes van a encontrar que todas sus propuestas están en contravía de la Constitución política y de los derechos fundamentales. Ok, Byron. Pues yo quisiera como profundizar algunos de los elementos que ya compartieron Jorge y Estefanía, y es decir que evidentemente estamos ante dos candidaturas, pero sobre todo dos modelos de país muy diferentes. El país y el proyecto de país que está defendiendo la candidatura de Iván Cepeda, evidentemente es un país que cimienta sus columnas estructurales en la democracia y en el sistema democrático. Yo creo que eso es muy importante de resaltar para todas las personas que han escuchado o visto diferentes tipos de interpretación. Tenemos aquí una candidatura que podríamos calificarla con una autoridad moral, ¿sí? En la que está cimentada en la defensa de la democracia, de la Carta Constitucional y de las instituciones. Y esto no es menor, porque aunque lo quieran pintar de un extremo, evidentemente Iván Cepeda lo que está representando es el carácter más democrático que podemos tener en el país. Y yo creo que un elemento que es clave aquí de no perderlo de vista es el llamado a la unidad, a un gran diálogo nacional, que justamente se contrapone a la postura de la otra campaña, en donde tenemos a partir de una lectura autoritaria, en el que evidentemente en un hipotético gobierno no se respetaría la Carta Constitucional, la Constitución y las instituciones democráticas del país correrían gran riesgo, y en últimas, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, de los derechos que tenemos, correrían riesgo porque estarían sujetos a los decretos presidenciales que se emitieran por cualquier motivo o por cualquier interés. Entonces yo quisiera invitarlos e invitarlas a que piensen en justamente la lectura de vida que está inspirada en la postura de Iván Cepeda, pero sobre todo en el carácter democrático que tiene la campaña y el proyecto de nación de Iván Cepeda.
Bien, Byron. Yo quisiera al respecto señalar unas cuestiones que me parecen importantes y también, digamos, ligadas a las intervenciones de ustedes, y es pensar en lo que realmente representa Abelardo de la Espriella para el país. Si estamos apelando a hablarles a las personas que aún no saben por quién votar o no se sienten representados, creo que hay un desacuerdo que me parece fundamental para entender esta figura, y es su relación con la mafia. Sí, creo que también se ha aprovechado la falta de información, o que las personas se interesen en tener más contexto de la historia de Colombia, de lo que fue el paramilitarismo acá, y de cómo esta persona ha acompañado procesos legales de gente, pues, ligadas a cosas bastante siniestras dentro de la historia de Colombia, como son los mismos paramilitares. Y creo que, apelando también a lo que dice Jorge, por el otro lado tenemos al hijo de una víctima, ¿cierto? Al papá de Iván Cepeda es asesinado, y nunca, ¿sí? Como lo quieren hacer ver también en otras narrativas, recurre a las armas, se queda dentro de la sociedad civil, educándose, participando en la democracia, es senador de la República durante muchos años, siempre ha estado dentro de la democracia. También creo que se le asocia a los procesos de paz también con una lectura bastante sesgada, ligándolo como a que por haber hablado, negociado con las guerrillas de las FARC, entonces automáticamente tenemos que entender que es un guerrillero, y que si llega al poder, entonces va a legitimar la lucha guerrillera. Creo que eso también hay que ponerlo en consideración, como que a veces entendemos, o lo que yo estoy viendo en estos discursos y en toda esa publicidad que vemos en redes sociales con Abelardo de la Espriella, es como están apelando a unas emociones de unos electores que también no logran comprender lo que significa también hablar de patria. Creo que eso ha quedado en cuestión mucho en estos días, sobre todo alrededor de la nacionalidad del candidato, de considerarse republicano, de que nosotros no podemos entender que está en cuestión cuál patria, si Estados Unidos o Colombia. Creo que es un candidato que veo muy extremista. Veo que ha sido muy claro en que quiere ir en contra de los derechos de las minorías, en que quiere hacer retrocesos, y uno no se explica por qué parte de la población, bueno, sí nos explicamos porque hay una parte de la población bastante conservadora que no quiere que las cosas cambien en Colombia, y que los pobres salgan de la pobreza, y que se mejoren ciertas condiciones, y creo que eso es fundamental para entender a este personaje a futuro, ¿no? O sea, ya nos ha demostrado Latinoamérica algo, y es que los que han prometido que no van a volver a perjudicar las reformas sociales lo están haciendo en este momento en Chile, lo que hizo Milei en Argentina. Creo que esos son puntos también para entender y darse como una señal también para tomar una decisión en este contexto, ¿no? Sí, yo quisiera cerrar o más bien aportar a esto que acabas de mencionar y lo que decían Jorge y Byron, y es que en mi lectura personal, pues en la reflexión que he tratado de hacer como para canalizar un poco todas las emociones y momentos que hemos vivido en la última semana, me atrevería a decir o asegurar o afirmar que el votante que no se recoge en el proyecto, o sea, en este momento el votante que cree que no se recoge en el proyecto de Iván Cepeda realmente está muy enceguecido por un odio que se ha venido alimentando por seguramente lo que acabas de mencionar, Hernán. Y los que han ido conduciendo a que se instale ese odio, pero también un rechazo muy profundo por la izquierda. Y creo que ese rechazo profundo quizá también está recogido en esas lecturas dicotómicas y donde a la izquierda se le entendía como el enemigo, como a la persona que yo tengo que odiar, a la que tengo que reducir, a la que no le puedo dar reconocimiento ni social ni político, mucho menos económico. Entonces, creo que nos hemos quedado muy enquistados en esa lectura. Ahí hay una apuesta por seguir educándonos y seguir reflexionando y seguir alimentando un poco como con otras ideas y otras apuestas, que justo yo creo que es lo que representa Iván Cepeda, su postura y su configuración política personal nos dice mucho. De hecho, la búsqueda por el diálogo, la no confrontación, vienen de cómo él se ha construido como un sujeto político. Y eso yo creo que impide ver
me atrevería a generalizar, nos ha impedido ver apuestas que ciertos sectores que parecen tradicionales y conservadores están también presentando en este debate general. Entonces hemos visto como algunas colectividades religiosas, creyentes y otros espectros que uno creería son conservadores, se están recogiendo en la política de paz, de protección de la vida y protección y garantía de derechos del otro. Que propone Iván Cepeda, y se han ido alejando de posturas radicales extremistas neoliberales que presenta Abelardo de las Priellas. Entonces, cuando uno piensa en quién sí y no está instalado en todo este proyecto político, pues bueno, uno leyendo la política de Abelardo, que por fortuna es corta y no tiene que desgastarse mucho, está focalizado los esfuerzos en empresarios, compradores de vivienda, sobre todo que puedan acceder a créditos, o sea, como con una vida crediticia económica. Usuarios, en muchos sentidos, usuarios de la salud, usuarios de la educación, y comunidades como de fácil acceso a los servicios que él presenta. Mientras que, como lo decía Jorge, quienes no, digamos que esos son los que están representados en el proyecto político de Abelardo Las Priellas, y todos los demás podemos estar por fuera. Mientras que el proyecto de Cepeda, quienes no estén representados serían los no indígenas o las personas que no se reconozcan como afrodescendientes, o los que no se reconozcan como campesinos, o los que no se reconozcan y se recogen como en la identidad de las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad, personas diversas, o víctimas del conflicto, o firmantes de paz o líderes sociales. O sea, todos los que estén por fuera de serían los no representados. Y yo creo pues que es esa lectura obtusa de odio y de como reducción tan radical que se tiene por la izquierda hace que no se vea que el proyecto a quien incluye es a estos sectores. Que por el contrario, no nos recoge ni a mujeres, ni a campesinos, ni a líderes sociales, víctimas, el proyecto de Abelardo de las Priellas. Entonces yo creo que quizá ampliar ese espectro también podría, con los indecisos, plantear un punto de discusión, o por lo menos un punto de reflexión sobre qué puertas se cierran y qué puertas se abren cuando uno ya ve esa minucia y trata de dejar de lado ese odio y ese rechazo tan, como, tan potente que se está viviendo en este momento. Ok, yo quisiera... Ah, bueno, dale, Byron. No, yo quisiera como retomar un elemento que acaba de mencionar Estefanía, que me parece supremamente valioso para las personas que todavía no han decidido su voto, y es que si comparamos en términos generales lo que está en cada uno de los programas, pero sobre todo las formas en las que se ha hecho esta campaña, pues encontramos que el ciudadano de pie, la madre cabeza de familia que tiene que salir todos los días a trabajar y que no le queda tiempo para disfrutar el tiempo o disfrutar con sus hijos, o el señor taxista que sale todos los días y que tiene que pagar una cuota para el manejo del taxi, o el señor del Uber, o cualquier trabajador en la ruralidad o en la ciudad, pues todas estas necesidades, todos estos digamos, requerimientos sociales que la gente reclama constantemente a los diferentes gobiernos, hacen parte del corazón de la propuesta de Iván Cepeda. Sin embargo, pareciera que la manera como se presenta la campaña de Abelardo de la Estrella dejará por fuera aquello que en realidad le preocupa a las personas. Entonces, esta polarización extrema que hace parte ya de un modelo de la extrema derecha, sobre todo en campañas políticas, en construir un enemigo interno, algo que ya en Colombia sabemos de cómo ha venido actuando desde hace varias décadas atrás, la construcción de un enemigo que es la izquierda, que nadie sabe muy bien qué es, pero que tenemos que odiar, y que no entendemos los logros y los avances sociales de justicia social y de seguridad, que también hay que mencionarlo, que se han fortalecido en estos proyectos progresistas. Ese discurso que se instala desde el odio, desde el enemigo, pues termina desviando las verdaderas necesidades de las personas. Y entonces uno encuentra personas, vendedores informales, que le apuestan al proyecto de la extrema derecha
desconociendo que con su voto están atentando contra sus propios derechos. Entonces yo creo que es un elemento que no hay que perder de vista. Ok, sí, claro que sí. Y yo creo que un poco también podríamos pensar si algo nos dejó esta primera vuelta presidencial de hace casi ya 3 semanas, es pensar quién votó por Abelardo de la Espriella, ¿no? Un poco también desde la lectura de Estefanía de quién nos representa, quién están representados o no. Y yo les preguntaría lo siguiente, sabemos que por Abelardo también votaron evidentemente gente de estratos 1, 2, 3, ¿cierto? Que por las circunstancias que tenemos a veces votan desinformados o precisamente por el odio, por la fobia, por esas cuestiones que están ahí. Pero yo creo que algo muy importante como para esos votantes que están pensando como voto en blanco o no voto o anulo el voto, ¿qué podríamos pensar sobre esa derecha que evidentemente votó, dejó, por ejemplo, abandonada a Paloma Valencia finalmente y se fue con ese extremo? ¿Cuáles serían esos intereses que les podríamos contar a las personas que siguen este podcast, que son de todas las edades y que seguramente no todos tienen un mismo contexto? ¿Qué podrían decirles ustedes sobre esos intereses de que esa derecha está impulsando a que vuelva un tipo de gobierno de extrema derecha a la Casa de Nariño? Que estamos invitando a votar por un programa y no por una persona. Ok, Y lo que encontramos precisamente en la candidatura de la derecha es una propuesta, entre comillas, muy grandes, de un candidato, pero sin un programa. Y entonces eso ya pone en entredicho las capacidades y la manera en que se va a desarrollar su posibilidad de gobierno. Una improvisación total, un programa que después de la primera vuelta empezó a redactar unas proposiciones que contrarian a lo que habían dicho meses atrás y que ese nivel de improvisación además está sustentado sobre varias falacias. Una de esas de que son los famosos nunca, y por el contrario lo que uno encuentra es que quienes respaldan esa candidatura y quienes están orientando esa candidatura son quienes han estado en el gobierno durante largos años, que representan unos intereses particulares, que están en contra de los derechos fundamentales, que tienen una visión de la sociedad muy particular sobre la seguridad, sobre el ambiente, sobre la salud, sobre la educación, sobre el trabajo, que precisamente en los últimos 4 años se ha tratado de darle una perspectiva distinta y que han tenido resultados efectivos. Entonces, yo invitaría a quienes están interesados en la opción del voto en blanco en que revisen muy bien los resultados reales de esa opción. El voto en blanco no va a representar mucho o nada en estas elecciones. No, estamos ya en una segunda vuelta en la cual el voto en blanco no implicaría de llegar a ganar, no implicaría que se cambiaran los candidatos, pero además que eso podría sumar al número total de la votación de quienes participan en el padrón electoral y podría dar un aumento o una disminución del porcentaje de participación. Entonces, es mejor tener en consideración que se está votando por un programa, en un programa que ha sido participativo y que nos da la posibilidad de seguir aumentando en transformaciones fundamentales que por más de 200 años el país ha necesitado y que apenas en los primeros 4 años de una perspectiva distinta de gobierno se debe modificar y se debe continuar. Sin duda, yo no quiero adelantar, hay muchas críticas de lo que han sido estos primeros 4 años de este programa de gobierno y la candidatura de Iván Cepeda y de Aquilcue han manifestado abiertamente esas críticas y han manifestado también cuáles son sus opciones para poder hacerle frente a esas distintas riesgos, si se quiere, que se le han visto al desarrollo de esta primera propuesta de progresismo en el país. Uno de esos es la corrupción, y ya en eso ha sido clarísimo el programa de esta candidatura desde un principio, y de la creación de todo un sistema anticorrupción en cabeza de una de las personas más reconocidas a nivel mundial en este tipo de temas, como es el doctor Iván Velázquez. Yo quisiera, ahí me confirman si me escuchan, es que tenemos Sí, problemas. dale. Listo, Te perfecto. escuchamos. Que justamente yo quisiera, digamos, traer, digamos, el contexto en el que nos encontramos, ¿no?
En este momento nos encontramos en el sur del departamento de Sucre y, y creo que desde las ciudades, muchos de los que han visto la campaña de la derecha, estos usos de los símbolos patrios que son llamativos y todo lo demás, pierden de vista tal vez los contextos regionales en donde este candidato, lejos de estar, digamos, distante a las viejas prácticas tradicionales y politiqueras, lo que nos encontramos en la realidad de los territorios es que justamente se sustenta bajo estas mismas prácticas, ¿no? La compra de votos, la captura del poder institucional local, alcaldías, gobernaciones, concejales, ¿no? Entonces, esta ferviente motivación hacia este sector no necesariamente obedece a un real reconocimiento y empatía con las ideas del candidato, aunque eso evidentemente se puede presentar en algunos casos, sino que también está anclada en las viejas estructuras políticas, politiqueras, de las viejas maneras de hacer política. Y yo creo que aquí, de nuevo, hay una valoración ética diametralmente opuesta a lo que se propone desde la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilpué, y es presentar un proyecto lo más transparente posible a la ciudadanía y que sea la ciudadanía en, en todos los territorios del país que se apropie del proyecto, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que es clave de considerarlo en la medida en que estamos ante un proyecto realmente democrático y que en este caso sí se ha alejado de esas viejas prácticas politiqueras que siempre terminan quitando derechos y aprovechándose de los votantes para el enriquecimiento o el posicionamiento de intereses privados. Dale, Estefanía. Sí, ¿me escuchan? Por favor, Sí, sí. Dale. Listo. Bueno, yo sumando a esto tan importante y coyuntural que mencionan tanto Jorge como Byron, solo quiero agregar que también se debe resaltar lo que estaría en riesgo si se aplican las políticas que Abelardo de la Espriella presenta, digamos, sucintamente en su propuesta, porque, digamos, lo ha mencionado Iván Cepeda en algunas de las entrevistas, pero yo quiero hacer énfasis en asuntos como lo ambiental, a propósito pues, de mis preocupaciones personales y profesionales, y es que ante las tantas alertas que nos han presentado por el fenómeno del Niño, por extensión de un tiempo seco prolongado, que no sabemos qué tan intenso va a ser, por nuestra vulnerabilidad, por ejemplo, ante las reservas de agua, que por fortuna Colombia tiene, un poco de autonomía al respecto, pero finalmente son ecosistemas muy vulnerables ante estas situaciones. Y cuando uno ve la propuesta tajante, digamos, desproporcionada que presenta Abelardo de la Espriella, donde, digamos, un poco se priorizan los asuntos productivos y económicos que beneficien además a un sector muy específico de empresarios, pues entonces nuestra vida y nuestra, digamos, dignidad y la forma digna de vivir está en riesgo. Entonces, eso también es coyuntural, también es contextual y nos va a afectar a todos diferencialmente, pero digamos que es algo transversal, tanto a las personas de las grandes ciudades que estamos aglomeradas en espacios muy reducidos y que muchos dependemos del acceso al agua, como en comunidades rurales que tienen y requieren acceso al agua para lo productivo, así sea el pan coger, como a otros sectores productivos que también necesitan el agua, por ejemplo. Y la propuesta de Iván Cepeda centra el agua, toda la, digamos, sectores de planificación, tanto económica como espacial territorial, está fundamentada en el agua, en los ecosistemas vulnerables, en las soberanías inclusive al respecto, tanto alimentaria como de acceso. Entonces, yo creo que eso también es súper importante porque pone en debacle otras situaciones. Eso por decirlo por un lado. Y por el otro, a propósito
de la posibilidad de que alguien vote en blanco en estas circunstancias, yo creo que también podría ser una oportunidad para, en medio de la lectura y el reconocimiento de los contextos y coyunturas, que también nos pongamos un poco en la posibilidad de salir del ensimismamiento y de pensar, digamos, como en primera persona todo y pensárnoslo también en colectivo. Yo creo que eso es una herencia que nos pudo haber dejado nuestra crianza de familias extensas o quizás ese pasado campesino, al que todos podemos de algún modo recurrir y que nos enseñaba mucho a que en lo colectivo estaba la fuerza para superar diferentes situaciones, independientemente de quién esté en el mando. Pero cuando una propuesta como la de Iván hace tanto énfasis en ello y se rechaza por una propuesta tremendamente individualista, pues de algún modo también se está desprotegiendo el tejido social, independientemente de nuestro lugar político. Y yo pienso que ante circunstancias, no por ser catastrófica, pero sí ante circunstancias difíciles o que se avecinan y que ya las tenemos digamos, a la vuelta de la esquina, eso también es definitivo. Quizá considerar en medio de las circunstancias no votar en blanco porque elijo lo colectivo puede ser también importante. Sí. Yo quisiera señalar al respecto de todas estas preguntas. Yo iniciaba esta ronda pensando en esos intereses de esa derecha, ¿no? Y creo que algo también que pueden considerar las personas que están indecisas, no se sienten representadas, es mirar también el contexto internacional, cómo hay una derecha alineada a empujar unos intereses en la región. Una muestra es Argentina, claramente. Los ecosistemas en Bolivia, en Perú están en peligro, por ejemplo, porque hay una política clara desde esos espectros de la empresa privada y las multinacionales, esa derecha internacional que quiere sacar todos los recursos, adueñarse de ellos. Si pensamos un poco también en las reformas de este gobierno y que tendrían la posibilidad con Iván Cepeda de seguir pues en la lucha, en la palestra del debate público, de ser consideradas, pues creo que ese es un punto importante, ¿no? Porque lo que se ha visto en esa derecha internacional es que hay reformas tributarias a favor de las grandes riquezas que gravan a los pobres, a las clases medias, que desregularizan el trabajo. Creo que eso es algo, este gobierno luchó mucho por una reforma laboral y seguramente si llega Abelardo Lasprilla ya está representando un proyecto político que va a ir en contra de esas garantías laborales, que va a ir también en contra de lo ambiental, con el fracking claramente, con las regiones. Entonces, creo que también eso de pensar qué está haciendo esa derecha, cómo se está alineando y cómo está configurando unos discursos nacionalistas apropiándose de símbolos como la misma camiseta de Colombia, ¿sí? Para generar es solamente la confrontación, pero no detenerse en esos electores a pensar como la posibilidad de un proyecto, por ejemplo, que reconozca una reforma agraria en Colombia, que se continúe. Hace poco yo veía a José Félix Laforía hablando como de lo que se ha hecho, ¿no? De lo que se ha podido hacer y de cómo garantizar hasta un salario mínimo vital digno le da la posibilidad a la gente de seguir comiendo carne, de comprar más carne, más pollo. Creo que eso también hay que ponerlo en consideración de las personas que a veces como que pierden de vista lo que está pasando ideológicamente en el mundo, ¿no? Yo quisiera señalar rápidamente dos cosas. Yo creo que es importante que los oyentes reconozcan que la propuesta de la estrella no es una propuesta ingenua ni totalmente original. Estamos ante un modelo, ¿no? Es casi que un instructivo que se viene repitiendo desde diferentes países y bajo diferentes intencionalidades, o mejor, bajo las mismas intencionalidades, que responde a una de las preguntas que formulaba Estefanía al principio, y es estos proyectos que tenemos enfrentados en contienda electoral este 21 de junio, ¿qué tipo de Estado y a quién quieren beneficiar? Yo creo que esa es como la pregunta de fondo. La motosierra que aplicó Milei en Argentina, digamos, es la misma motosierra con algunos cambios estéticos que quiere aplicar de la estrella en Colombia, ¿no?
recortes, los recortes del Estado no son recortes para elevar el crecimiento económico de la nación, son recortes para beneficiar a unos sectores económicos, ¿sí? Que tal vez no se han visto reconocidos en un programa en donde sienta sus bases es en el crecimiento de la economía popular y en el crecimiento de una economía en perspectiva democrática mucho más amplia, ¿no? Eso es un primer elemento de no perderlo de vista. Estamos ante un modelo que se aplica y las consecuencias las estamos viendo ya en otros países, ¿no? La educación, las pensiones, la capacidad adquisitiva de las personas, ¿no? La compra de la carne se ha vuelto, digamos, un elemento de mostrar en Argentina porque eran orgullosos de su carne y de los asados los fines de semana y ahora escasamente pueden comer carne de burro. No es un alarmismo, son condiciones reales que se van a replicar en Colombia si llega a ganar ese proyecto de país. Y el otro elemento que quisiera mencionar frente a esto otro es que tenemos una oportunidad, ¿sí? Aquellas personas que están pensando el voto, les invito a que revisen justamente este punto y tenemos una oportunidad en un proyecto político que puede tener muchos elementos a ajustar y mejorar, como casi todos los programas y proyectos políticos, pero en este caso particular tenemos un proyecto de nación, como ya lo hemos mencionado, democrático, pero sobre todo que piensa en un Estado social de derecho. Y pensar en un Estado social de derecho implica reconocer a todos los actores y no solamente a unos. En el programa de Iván Cepeda hay una preocupación por el empresariado, obviamente. Hay una preocupación por los pequeños productores, por las medianas empresas, claro, pero también hay una preocupación real, tangible, que se puede medir, que se puede cuantificar en los beneficios o en los derechos de las poblaciones. Yo creo que hay un elemento clave a propósito de lo que mencionas con el comentario de la Jurí, y es que si tenemos una ciudadanía en la que encuentra una oportunidad económica de crecimiento, en donde eleva las capacidades adquisitivas, pues el sistema económico mejora. Y eso es lo que ha venido sucediendo y eso es lo que se espera se pueda profundizar en un segundo gobierno en donde profundice, digamos, estos factores económicos que hacen que realmente el país tenga un crecimiento, no para unos pocos, no para los que antes gobernaban, sino para el conjunto de la nación. Bien. Pensemos, los invito a pensar también, creo que un tema central en estos programas que, como decía Jorge al principio, ahora maquillan, ¿cierto? Sobre todo el candidato de la Espriella ahora se preocupa por los páramos, ¿sí? Lleva, ¿sí? Toda una narrativa alrededor de esto después de decir ciertas cosas. Pensemos en los proyectos sociales. ¿Ustedes cómo ven en la inversión social, la continuidad de programas importantes que se han venido desarrollando en un posible gobierno de la Espriella? Y eso cómo nos pone a pensar o les pone a pensar a esas personas que todavía están indecisas sobre su voto. Pues lo que yo veo es que no hay un programa social en esa improvisación que les estaba comentando hace un momento y ahora aparece en su página oficial, habla de los milagros de la patria y ahí aparece, por ejemplo, algunos aspectos que uno con mucha empatía trataría como de relacionar con lo social, como el milagro por la educación, dicen ellos, o el milagro por la salud. Pero cuando uno trata de buscar en detalle qué se está proponiendo como país, para el país, como programa, no aparece nada, lo primero que hay que decir, y quiero insistir en eso, pero además lo que tenemos de información de lo que han sido sus manifestaciones públicas en distintos medios, pues lo que dejan ver es que no hay un programa social, sino se trata de una vieja receta, inclusive aplicada en otros países, que ha tenido muy malos resultados, como también los tuvo en su pasado acá en Colombia. En el caso de la educación, seguir pensando en financiar eh, la demanda y no la oferta educativa, en vez de fortalecer la educación pública. En el caso de la salud, en vez de hacer una transformación radical, en este caso sí quiero utilizar esa expresión del sistema de salud que no ha tenido resultados. Yo no entiendo a qué sistema de salud se refieren
en algunos medios de comunicación cuando dicen que antes medianamente funcionaba. No, nunca ha funcionado como debería funcionar este sistema de salud, nunca ha respetado los derechos de las personas, nunca ha sido un sistema preventivo que garantice que las personas no se enfermen, sino que espera que entre más poder adquisitivo tengan, mejor servicio de salud tengan. Entonces, tenemos una propuesta, entre comillas nuevamente, que no refiere nada al tema social, que por el contrario sigue pensando es en el factor económico y en el factor mercantil de algunos aspectos que podríamos considerar y que nosotros sí hemos considerado desde Iván Cepeda y Aquilque, que son fundamentales en la transformación del país y la garantía de los derechos laborales, ambientales, educativos y demás. Sí, de acuerdo. Perdón, sí, mucho ruido de ambiente. Pero solo quería agregar algo muy puntual y es que a propósito de que no se encuentra algo específico, estructural, como política social, yo alcancé a encontrar un asunto más como de usuario que me hace pensar más en la idea de cliente que de ciudadano que accede a un derecho. Pero además hay otro asunto que a mí me preocupa mucho y a propósito de que se replica tan al pie de la letra un modelo que ya hemos visto en otros países como el ejemplo de Argentina, es uno, que perdamos soberanía económica o autonomía económica por el posible endeudamiento al que recurra un gobierno como el de un gobierno tan neoliberal como el de Abelardo de la Espriella. Y yo sé que la palabra neoliberal no siempre suena bien y suena engorrosa y ya genera rechazo en sí mismo para algunas personas que puede que estén en ese espectro de indecisión, pero lo que ha demostrado hasta ahora estos primeros meses y temporada de gobierno de Milei es el nivel tan absurdo de endeudamiento al que somete el país y eso va a generar o pues suele generar, es lo que la experiencia nos dice, unos niveles de dependencia económica, sobre todo con los Estados Unidos, muy alta, que suele salir, muy cara a una nación porque pues incrementa la deuda externa, los intereses y pues digamos también un poco los compromisos que se adquieren políticos cuando eso se hace de esa manera. Y ya dado que no existe algo tan palpable en el proyecto de Abelardo de la Espriella, pues uno lo primero que teme, y eso sí yo creo que es alusión a la experiencia, lo que nos ha dejado históricamente a los colombianos, y es que se pierde la financiación en los programas que ya están funcionando. Entonces, a propósito de lo que venimos mencionando, es pensar qué pasa con las rentas sociales, la renta a las personas que no se pudieron pensionar, o a los jóvenes, o los programas a las familias. Eh, Mientras que una propuesta como la de Iván Cepeda pone en el centro el cuidado, pone en el centro la vejez, pone en el centro los pobres, como decía Jorge. Y esto es importante porque cuando un Estado se diluye, como lo plantea de la Espriella, y cuando eso potencialmente nos puede poner ante un escenario de endeudamiento, esa financiación no va a ir, o suele ir, o históricamente nunca ha ido a cubrir los programas sociales, sino que se han destinado esos dineros a proteger otros derechos, no necesariamente los derechos que se han conquistado en la organización social, como algunos derechos de la salud o algunos derechos de la educación, sino que por lo general se van a garantizar la productividad económica en ciertos sectores muy específicos, como lo hemos venido diciendo. Y eso es delicado porque podemos potencializar los márgenes de desigualdad, las brechas o las distancias de condiciones socioeconómicas que garantizan o no derechos básicos. Y eso, digamos, uno lo ve palpable en las ciudades de unas maneras, también luego cuando salimos al territorio, como lo mencionaba Iron hace un momento, pues lo vemos palpado de otras formas. Y entonces es la dificultad para que las personas que tienen difícil acceso a un centro médico puedan recibir atención, o que jóvenes rurales puedan imaginarse futuros posibles con educación superior y etcétera. O sea, esto podríamos alimentarlo de muchas apuestas sociales que hasta ahora se han realizado en este gobierno, pero sobre todo que sí es una preocupación de un gobierno de izquierda o por lo menos un proyecto político que pone en el centro lo colectivo. ¿Listo? Byron. No, yo solamente para adicionar un elemento ahí frente a este punto, y es que yo creo que la ciudadanía, todos nosotros debemos tener una una gran preocupación por un gran peligro, y es que eh, se, se nos ha vendido la idea que justamente la inversión social es una mala inversión, ¿no?
garantizar derechos es una mala inversión, subsidios es una mala inversión. Realmente se ve como un desperdicio, ¿no? Que se tiene que redirigir. Y aparece en muchos políticos de este corte, y en el programa de Abelardo de la Espriella no es una sorpresa, la palabra eficiencia, volver eficiente el Estado. Pero yo creo que justamente el peligro está en tratar de traducir qué significa un Estado eficiente para estos proyectos políticos. Y es justamente lo que Estefanía está enunciando. Un Estado eficiente es un Estado en el que no le importa a la gente, no le importa su bienestar social, no le importa su seguridad, no le importa su salud. Y de nuevo, esto es un modelo que ya se ha implementado en diferentes países, y sus efectos evidentemente son contrarios a lo que cualquier ciudadano o ciudadana de este país quisiera para sí mismo. Ese es uno de los elementos que tendríamos que llamar la atención justamente en lo que se juega este 21 de junio, ¿no? Si queremos un Estado que garantice las condiciones de existencia básicas de cada uno de nosotros, o queremos un Estado acaparador para algunos sectores y algunos intereses. Ok, bien. Yo quisiera que siguiéramos por la línea de pensar la figura de Abelardo de la Espriella y la de Iván Cepeda en términos del autoritarismo, porque considero que algo que también sigue presente en redes sociales, en esas cadenas familiares, es esa reproducción de una idea de miedo. Y mi pregunta sería, ¿a qué le tenemos que realmente que tener miedo en cada una de estas figuras? Porque seguimos, quiero insistir en eso, ¿no? Defensor de derechos humanos y víctima de la violencia colombiana, su padre asesinado, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está ahí y nos venden una narrativa de que si llega al poder pues va a ser terrible y un dictador y va a ser sanguinario, y eso desinforma a la gente. Pero por otro lado tenemos un candidato como de la Espriella, que lo ha dicho públicamente en varios eventos, en varias entrevistas, que si le incendian el país él va a destripar. Vemos cómo ya tiene reacciones y ha tenido muy fuertes desde antes de ser candidato contra la prensa, contra los periodistas, un episodio muy famoso contra Ariel Ávila, las demandas sistemáticas contra periodistas que se atreven a investigar sus malas actuaciones en términos, por ejemplo, de la defensa del paramilitarismo de MG, a Cecilia Orozco, que es la única periodista que creo que le ha ganado una demanda, también un proceso larguísimo. Bueno, ese tipo de autoritarismo que vemos en términos de la libertad de prensa, en términos de reprimir, de silenciar y de seguir perpetuando algo que en Colombia lamentablemente no ha desaparecido, y es la violencia política. Pero ¿hasta qué punto vemos eso como una cuestión importante para tomar esa decisión? Yo quisiera apuntar un elemento más desde la cotidianidad y hacerles como una invitación para que todos y todas revisemos como lo que está ocurriendo con estas dos campañas. Yo creo que uno de los grandes peligros, de nuevo, que tiene la campaña de Abelardo de la Espriella es la forma como se ha venido reproduciendo esta campaña. Y justamente el miedo, los odios, etcétera, hacen parte como de estas formas de hacer la política. Lo más peligroso de la forma no es solamente la forma, sino lo que invita a la forma, el modo como se hace la política. Y lo que está invitando es a que haya una licencia por parte de sus seguidores de ejercer una violencia simbólica, física, de exterminio contra el diferente o contra el opositor político. Y si eso es lo que está ocurriendo en las campañas, y todos nosotros lo podemos ver en las redes sociales, el nivel de violencia con el que se relaciona con el otro es una cosa muy peligrosa, que si llega a posicionarse evidentemente en un escenario donde pueda gobernar, pues las licencias ya no van a ser solamente discursivas y una violencia comunicativa a través de los medios. Yo temo por una violencia estructural en las calles contra la diferencia, contra los opositores políticos, ¿sí? Eso ya se está viviendo en otros países. Entonces, yo creo que el llamado de atención es
fijémonos que las formas no solamente tienen que ver con los modos con que usamos los medios para ganar los votos. Ahí hay detrás un discurso que va a posicionar un ejercicio violento que incluso ya lo estamos viendo en las calles en el marco de esta campaña. Entonces lo agregaría a lo que menciona Byron, y es que de fondo está un tema de la ética, y entonces la vulgaridad de este señor de la Espriella, sus distintas manifestaciones de violencia que ha dado en medios, el alarde que hace de sus recursos económicos y sus propiedades, esa frase de que si no ganaran la presidencia no pasaría nada porque se devolverían a su vida en Italia. Pues eso ya da cuenta del tipo de persona que es, de lo que representa como un programa. Y aquí quisiera particularmente referirme a los que están todavía indecisos con el voto o que tienen algún temor, como tú decías, Hernán. Esos temores hace 4 años, hace 8 años, siempre se han manifestado como una manera de ocultar lo que realmente son las propuestas sólidas que se han hecho desde hace bastante tiempo desde el progresismo. Y se darán cuenta que esos miedos pues no son ciertos, nada de eso se ha cumplido. Solamente por mencionar el tema del dólar, que se decía que íbamos a llegar a un dólar de 10.000 pesos y hoy en día estamos en una tercera revalorización del dólar que nunca había tenido ese tope en la historia colombiana. Vamos con el dólar más bajo, hemos llegado a los índices de dólar más bajo de los últimos años. Entonces, ese alarde, esa vulgaridad, ese hablar duro, ese gritar, muchas veces lo que hace es ocultar realmente la falta de inteligencia, diría yo, y la falta de una real propuesta de país. Y es muy peligroso, como lo dice Byron, porque ahora imagínense cómo sería una persona de estas, ahí sí teniendo todos los medios disponibles, por ejemplo, del Estado colombiano y ser el comandante y jefe de las fuerzas militares, a un señor con esas características. De acuerdo. Confirmo todo lo anteriormente dicho. Y yo quiero como llevar a la particularidad algunas de las cosas que mencionan tanto Jorge como Byron y tú, Hernán. Y es que, por ejemplo, en parte de las cosas que uno ve en redes, alguien decía, voy a leer textualmente, el usuario es malditas gafas, las gafas de J decía. Lo de Abelardo me sorprende cero. Simplemente llegó a la escena un tipo con el que el colombiano promedio se identifica. Violento, explosivo, machista, misógino, atarbán, vengativo, con odio, sin empatía. Nada diferente de lo que me encuentro todos los días en la calle. Mi miedo como mujer es que esto sea la norma, es que se institucionalicen este tipo de prácticas, es que normalicemos a tal punto que salir a la calle sea necesariamente conectar con estas ideas, porque entonces sobre quién están, digamos, dirigidas ese tipo de violencias, tanto estructurales como de género, como racistas, como hacia las minorías, a profundizar además la estigmatización. Y yo creo que cuando uno ha salido, por lo menos en mi caso, de un barrio pobre, la periferia de una ciudad, donde por esa condición soy estigmatizada, o estudié en una universidad pública y por eso puedo ser estigmatizada, o soy mujer y por ser mujer ya puedo ser objeto de una violencia tan tremendamente naturalizada, pues a mí esa cotidianidad me da mucho pánico, porque sé que no se trata de la imaginación, sé que no se trata de una idea ilusoria, es que ya lo están manifestando. Y entonces me pregunto también por las poblaciones indígenas que también sufren de estigmatización, que también han históricamente tenido unas violencias tan acuñadas desde sus contextos o hacia sus contextos, pues entonces se van a profundizar y lo mismo entonces hacia, o sea, esta reflexión también hacia comunidades afro minorías simplemente, que se entienden como minorías, pero finalmente somos la base de la sociedad. Y creo que nos debemos entender en colectivo, yo insisto en ese principio. Entonces, a mí me parece que profundizar eso o institucionalizarlo o militarizar, que además es también una de las propuestas de Abelardo, pues va simplemente, digamos, como que a continuar un legado que creo que hemos aprendido no funciona y que en eso pues yo me recojo en las apuestas y exposiciones que ha hecho Iván Cepeda y es ya por tantos años, décadas, hemos ido demostrando que ese camino no nos conduce a un entorno, un contexto de paz o de mejor vivir o mejores condiciones de vida.
Entonces, volver a ellas y retroceder, pues simplemente va a afectar a unas personas mucho más que a otras, y yo creo que por lo menos los que estamos en esa mesa nos podemos encontrar en esas que van a ser mayormente afectadas. Por eso mismo no defenderíamos una apuesta como esa, un proyecto de país como ese o de sociedad como ese. Ok. Yo, a partir de eso que tú señalas con ese tweet, creo, me hace pensar en algo que también debe ser considerado en términos de si me siento representado, si tomo la decisión de votar por este proyecto o el otro, y es, yo quisiera escucharlos a ustedes un poco una reflexión alrededor de, tenemos un candidato que desconoce las víctimas de Colombia, que desconoce los falsos positivos, y otro que pone en el centro, ¿sí? De su programa de gobierno, pues obviamente hablando de una reforma agraria es hablar de las víctimas que sí las tienen en cuenta. ¿Ustedes qué piensan de esta cuestión a la hora de tomar esa decisión de una persona que esté indecisa? ¿Sí? ¿Qué tanto representa esa sociedad que realmente no le tiene interés por las víctimas? ¿Qué está en cuestión ahí? Pues yo voy a decir algo muy corto desde mi lectura y experiencia personal, y es que ya hemos hecho eso, ya le hemos negado a la víctima, a las víctimas su verdad, ya por mucho tiempo se vivió en un estado de negación general, pero ellas, o sea, las víctimas y las colectividades de víctimas resistieron y fueron demostrando, incluso costándoles la vida, que tenían la razón. Y especialmente, digamos, yo he tenido como la oportunidad o el honor de compartir con madres buscadoras de Medellín, nada más de escuchar los testimonios de las madres buscadoras de Bogotá, y lo único que uno encuentra en ellas es la esperanza por uno encontrar a quienes buscan, pero también porque el Estado les reconozca fidedignamente sus procesos, o sea, todos los procesos individuales, familiares, colectivos, en los que se han dedicado tanto tiempo incansablemente a defender esa verdad. Y ya luego la vida les dio la razón, la misma, digamos, historia les está dando la razón. Entonces, seguir en ese estado de negación va a profundizar además otras violencias también hacia esas personas buscadoras, pero además a mí me parece muy simbólico y significativo, de mucho peso, también creo es ético, que la candidatura de Iván Cepeda se pronunciara, perdón, por la solicitud de ellas, porque donde un gobierno de otro espectro se instale en la Casa de Nariño, se instale en el poder, pues no solo ellas van a tener seguramente que seguir resistiendo y seguirse organizando y seguir luchando, pero ha sido incansable, y oír cuando alguna de ellas ya no está y muere sin la verdad y muere sin encontrar es devastador. Entonces yo creo que para los que todavía creemos que podemos tejer no sé, una suerte de conciencia colectiva en la que ellas se dignifiquen, pues yo creo que es central, y además porque me parece que es muy potente que Iván respete su palabra y cumpla un poco como en esta apuesta que él ha presentado, en configurar todo un sistema que respalde pues justamente esas luchas y que no se quede solo en el discurso, que también puede ser un ataque que se realice desde la otra campaña, y es en el que digan, no, pues todo esto es demagógico, simplemente se está usando, como ellos dicen, se está usando la figura de la mujer en muchos sentidos, pero en este caso no, en este caso hay un aterrizaje específico en una política, en el reconocimiento de la madre familiar buscador o la persona buscadora, y yo creo que eso también es reconocerles lo que por casi 2 décadas les fue negado, después de procesos además violentos, porque las desapariciones, creo que en ninguno de los casos no fue violenta. Entonces, profundizar con más violencia, institucionalizar esa otra violencia, también me parece que no es ético y pues no hablaría muy bien de nosotros como sociedad. Mire la paradoja. Una de las mentiras o de los supuestos argumentos que utilizan para ir en contra de la candidatura de Iván Cepeda y de Aquilcue es sobre el reclutamiento de menores por parte de las otrora FARC-EP y otras guerrillas. Y ese dato que se conoce gracias a un sistema creado por el Acuerdo de Paz, proceso en el cual fue mediador Iván Cepeda y que ha sido luchador incansable durante largos años.
Y lo paradójico es que la candidatura de la derecha propone la destrucción de este tipo de instituciones, que son gracias a ellas que sabemos eso. Pero aparte de eso, el no mantener en el centro de las preocupaciones de la política estatal a las víctimas significa no solamente su falta de reconocimiento como afectados o principales afectados por el conflicto armado, sino porque además coincide en el mapa nacional los lugares donde se ubican estas víctimas, donde están los niveles más extremos de pobreza, donde no hay una presencia de garantía de derechos fundamentales por parte del Estado. Y lo que se ha querido avanzar en estos 4 años es precisamente superar esa brecha. Por eso esa expresión es tan rica en sentido de que por el bien de todos, primero los pobres y primero las víctimas también. Entonces, es continuar con ese proceso de reconocimiento, de resarcimiento de daños que no fue solamente por lo ocasionado por la violencia armada, sino también por la falta de derechos fundamentales o garantía de derechos fundamentales. También se decía mucho de que Iván Cepeda había obtenido, y ahí de Aquilque habían obtenido su votación más alta en las regiones del país donde hay una mayor presencia de actores armados. Falso. Si ustedes miran con detalle los datos de los resultados de la primera vuelta, precisamente donde hay presencia de actores armados, narcotraficantes y estas organizaciones armadas que se llaman a sí mismas como guerrilleras, que no lo son, lo que se encuentra es que hay una votación no precisamente a favor de Iván Cepeda, sino de la candidatura de la derecha. Porque aquí también hay un negocio detrás por parte de estas organizaciones armadas y la posibilidad de perpetuar su control sobre los cultivos de uso ilícito, sobre la posibilidad de recuperar el negocio de los estupefacientes que se ha venido a pique en estos últimos 4 años. Frente a este tema, yo creo que es clave no perder de vista algo. En el programa y en la apuesta política que tiene Iván Cepeda, él ha denominado la revolución una revolución ética, una revolución social. Y yo creo que hay que revisar esta premisa alrededor de quién es el que está ubicado en el centro de la propuesta política de Iván Cepeda de Aida Quilpe. Yo creo que cuando hablamos de la ética, o cuando Iván Cepeda habla de la ética, la habla desde el ejercicio práctico de buscar la verdad, la justicia, la memoria, pero sobre todo las garantías de no repetición. Y yo me quedaría con esto último. La garantía de no repetición implica que como sociedad busquemos todas las formas posibles para que esos vejámenes, ese reclutamiento de niños y jóvenes, esos magnicidios, esas masacres, los secuestros, etcétera, todo lo que ha venido sucediendo en el marco del conflicto armado no siga sucediendo. Y si ustedes se fijan en el fondo de esa propuesta, hay un componente de seguridad humana, ¿no? Cómo poder vivir tranquilamente en los territorios, pero también en las ciudades. Yo sé que a las personas que nos ven les preocupa que los vayan a asesinar por robarles un celular en medio del transporte público, ¿no? Pero a las comunidades en los territorios también les preocupa que los vayan a asesinar por robarles el agua, ¿no? O por que un señor o un sujeto se enamoró de su propiedad o de su tierra o de su montaña, o simplemente por pensar diferente. Entonces, yo creo que poner a las víctimas en el centro de la propuesta política no es un eslogan más, ¿no? Es pensar en las raíces profundas de una sociedad profundamente violenta que hay que modificar. Y hay que modificar desde el diálogo, desde los acuerdos, pero también desde la presencia institucional de un Estado garante de derechos. Yo creo que es este programa, o estamos ante una oportunidad, yo creo que deberíamos verlo así, estamos ante una oportunidad como sociedad, ¿sí?, de volver la mirada sobre lo esencial, que es la vida. Yo creo que por eso es que Iván Cepeda y Aida Quilpe se la juegan por la vida, porque en últimas es el centro de todo lo que nos mueve. Ok. Yo, a partir de lo que estás diciendo, entonces les formularía, para ir terminando este episodio, ¿ustedes votan
por la vida, que es la propuesta central y el eslogan también que tiene su peso en la candidatura de Iván Cepeda, o por la patria? Ustedes, es esa cuestión de firmes, ¿uno vota por la patria o por la vida? ¿Qué es lo que pesaría más en términos de un indeciso, un posible votante en blanco, un abstencionista que diga como, yo me la juego por esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay que jugársela por la vida o por la patria? ¿Quién quiere? Jorge. Dale, sí, voy yo. Nosotros y nosotras nunca hemos hablado de destripar a nadie. Nosotros y nosotras hemos planteado una propuesta de gobierno que siga generando las transformaciones que permitan a más y más colombianos salir de la pobreza, poder acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo digno, y que son cambios o transformaciones que no se pueden esperar que se logren en el corto plazo. Por eso nosotros nos la jugamos por la vida y más que por la patria, por la humanidad, porque aquí hay una discusión. Colombia es, como lo hemos dicho en este gobierno, corazón del mundo, eh, y hay una lucha por evitar que se acabe la vida en todo el planeta. El cambio climático no es un cuento, como dicen otras personas por ahí. El fenómeno del niño al que se refirió la profesora Estefanía está aquí ya cada vez más fuerte que en ocasiones anteriores. Entonces nuestra apuesta por la vida es una apuesta por no solamente la defensa de la especie humana, sino de otras especies y de toda la defensa de todo el planeta. Por eso los invitamos, y yo los invito, las invito a quienes no tienen todavía su decisión tomada, que se sumen a una propuesta que es programática, que no es unipersonal, que habla muy bien los medios que ha utilizado para, en este caso, acceder al poder político, de cómo va a ser su ejercicio en el poder. Eso lo decía con mucha claridad Carlos Gaviria, que habla mucho de los medios que utilizamos para llegar allí, cómo se va a hacer en ese ejercicio de gobierno, y que además es un modelo en el que se respeta la dignidad humana y la participación, y que son bienvenidas las críticas, que son bienvenidas la supervisión ciudadana, que eso hace precisamente que sea más fuerte una apuesta de gobierno como la que estamos impulsando nosotros. Bueno, yo a propósito de lo que nos preguntas, Hernán, yo quisiera partir de algo que ha insistido un montón en este espacio, Estefanía, y es el sentido de lo común. No pensar en el individuo, sino en el conjunto. Y yo te respondo de la siguiente manera, y qué pena digamos, por la forma. Yo voto en realidad por mujeres como mi mamá, que trabajaron un montón de años siendo madres, cabezas de hogar, y que no pudieron pensionarse. Ese es uno de los motivos por los que voto por el programa de Iván y Aida. Voto también por campesinos y campesinas como mi abuelo, que murió sin poder tener el título de su finca, que lograron y posiblemente puedan lograr adquirir la tierra en la que todos los días trabajan. También mi voto lo ubico en los estudiantes de regiones que, como yo, salimos de pueblos en donde el conflicto armado era el pan de todos los días y que pudieron formarse y profesionalizarse gracias a la universidad pública. Pienso también en los pequeños emprendedores o empresarios que están iniciando con una idea, con el objetivo de sacar adelante a su familia. Yo creo que pienso, y mi voto es por la vida, entendiéndola por todas estas condiciones que nos hacen ser una mejor sociedad. Por eso me identifico con este proyecto, por esta invitación a un mejor país que nos da Iván Cepeda de ahí de Quilpué,
y los y las invito a que se sumen a este sentido común y que nos unamos en lo más básico, la vida. Gracias, Byron. Bueno, luego de estar consultando esta tarde un poco como la actualización de las propuestas de ambas candidaturas, yo creo que me recojo en lo siguiente, y es que mientras la propuesta de Iván y Aida y su proyecto programático se preguntan y van respondiendo a lo largo de la respuesta muy específicamente, ¿cómo hacemos para que los últimos sean los primeros? Pareciera que la propuesta de Abelardo de la Espriella y su copartidario se pregunta es cómo hacemos para que el Estado no le estorbe a los primeros. Y eso básicamente resume mi posición, porque yo creo en un Estado que se hace fuerte porque se toma en serio la vida de todos y todas. A mí me enamora mucho la idea de pensar que podemos planear y pensar un país alrededor del agua, porque eso significa también pensar alrededor de nosotros como humanidad, del cuidado de la montaña, de otras especies. Eh, y eso permitiría pensar que sí hay chance de vivir de una manera digna en Colombia, donde todos tengamos acceso a esa forma de vivir. Un Estado que se hace fuerte porque se toma en serio o se toma como el centro el bienestar colectivo. Y obviamente eso sí me inscribe a mí como mujer de periferia, digamos un poco como periferia económica o como se quiera entender. Y pues por todo lo que han dicho anteriormente, por las personas, porque quisiera pensar que las siguientes generaciones de mi familia, mi comunidad, entre mis sectores sociales y comunes, no tengo que ser solo yo la que sea la universidad pública o la que accede a ciertos derechos, digamos un poco como resistiendo al modelo, sino que esto sea una continuidad. Y porque también sé que hay personas que todavía ese acceso al Estado les es muy escurridizo y todavía falta fortalecer el Estado en ese sentido. Entonces, mi voto es por eso, porque yo sí quiero y espero que un gobierno haga que los últimos o los más pobres pues sean los primeros y también puedan tener acceso al Estado y ser parte del país, ser parte además de esa patria que podríamos defender también. Ok, bien. Bueno, yo voy a cerrar. Yo digamos que me reconozco en el sentido de las palabras que ustedes han dicho. Yo voto por la vida, voto por los derechos humanos, voto por un defensor de derechos humanos, voto por un proyecto político que está poniendo en el centro claramente los derechos, lo humano, que pues evidentemente después de estos 4 años de un gobierno que ha tenido problemas, eso todos los gobiernos tienen problemas, pues le ha dado continuidad y ha intentado siempre como darle dignidad a la vida a través de la reforma laboral, a través de la reforma pensional, la reforma a la salud, ¿sí? Bueno, ahí creo que hay muchas cosas, pero creo que también hay que decir que no hay que votar por el otro proyecto político y es el de la derecha, porque para mí personalmente representa caos, representa destrucción, unas cuestiones éticas profundas alrededor del reconocimiento de las víctimas, de la negación de la verdad, de la memoria. Creo que eso es fundamental. Creo que ese autoritarismo y esa censura que puede pasar en un alto porcentaje en un gobierno como el de Abelardo de la Espriella, pues va a ir en contra de cualquier libertad individual y además de las instituciones, ¿no? Que es algo que también a veces dicen que el gobierno de Cepeda, un posible gobierno de Cepeda, no respetaría la institucionalidad, ya con, pues, digamos, un contexto donde no se habla de una constituyente ni nada, pero creo que el camino de una opción como Abelardo de la Espriella nos retrocedería a otros momentos de la historia que ya vivimos y que fueron terribles, como fue la época de Álvaro Uribe Vélez, como fueron el estallido social donde iban a meterle una reforma tributaria a la canasta familiar. Creo que son muchas las razones que uno de verdad, si se pone a pensar, lo hacen rechazar ese extremo de la derecha, ese candidato que toda la gente dice firmes por la patria, pero firmes, ¿qué es la patria? ¿O qué idea de patria tenemos? Porque creo que también a veces se vuelve una cosa ahí como un eslogan vacío y que se repite ya a partir de un odio y una emoción. Creo que la vida no va con el odio ni con esas emociones
desbordadas en contra de los demás. Y pues nada, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Estefanía, a Byron. Si quieren decir algo más, están los micrófonos abiertos. A ti, gracias Hernán y a Estefanía y a Byron, invitarlos a que no dejemos en manos de una persona tan irresponsable como candidato de la derecha, el destino del gobierno y del Estado colombiano, y que votemos por un programa y que votemos con conciencia y con conocimiento de causa. Que el 21 de junio salgamos a defender Salgamos a votar, sí. Aquí. Así es. No, pues gracias por escucharnos, a quienes nos hayan escuchado hasta este punto, y a ti, Hernán, nuevamente por la invitación. Me gusta estar acá. Igualmente, un saludo y muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron aquí acompañándonos en esta emisión. Y reitero la invitación, hay que salir a votar sin miedo, sin odios, y creo yo, unidos en lo más básico, la vida. Gracias. Eso. Así va a ser y así debe ser. Gracias a todos y a todas. Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Hasta una próxima.